Mi nombre es Paula Andrea Marín Franco, soy del grupo 1 de epistemología y a continuación les voy a exponer a un filósofo que se llama Arthur Schopenhauer, finalizando con un tejido donde plasmo uno de sus pensamientos. Arthur Schopenhauer nació en Gdansk, Polonia, el 22 de febrero de 1788 y murió en Frankfurt, Alemania, el 21 de septiembre de 1860. Fue un filósofo alemán y considerado uno de los más pesimistas de su época. Su padre fue un comerciante que inculcó a su hijo en el mundo de los negocios. Por otro lado, su madre fue una gran escritora de la época con quien Arthur no tuvo muy buena relación. Tiempo después, al morir su padre, comenzó Arthur con la práctica de la filosofía, estudiando primero en la Universidad de Gotinga, posteriormente en la Universidad de Berlín, donde estuvo 2 años. Cabe destacar también que para Arthur el mayor genio filosófico fue Kant. A partir de él es de donde saca el concepto de voluntad que se los estaré explicando más adelante. Yo les voy a mencionar algunos de los textos o libros de referencia de nuestro filósofo. En el transcurso de su vida, Arthur Schopenhauer fue autor de varias obras o textos, pero a continuación voy a mencionarles como algunos de los más representativos. Primero tenemos El mundo como voluntad y representación. Esta fue su obra más representativa, publicada por primera vez en 1819 y es considerada la más elaborada manifestación del pesimismo filosófico. Su propósito último es la explicación del mundo en todos los aspectos, bajo todos los puntos de vista, tarea que el filósofo aborda a través de los conceptos voluntad y representación, como lo menciona el título. Más adelante estaré mencionando algunos aspectos, ya que esto tiene que ver mucho con su pensamiento. Dialéctica erística o el arte de tener razón. Esta es otra de sus obras. Contiene una serie de apuntes en los que Schopenhauer recopiló 38 trucos dialécticos. En sí, la obra trata de discutir, pero discutir de tal manera que se tenga la razón, tanto lícita como ilícitamente. Son argumentaciones desleales o engañosas. Por otro lado tenemos la obra de El arte de tratar a las mujeres. Aquí vemos como Schopenhauer, enemigo de aquello que compone la vida femenina y la relación de las mujeres con los hombres, Schopenhauer nos ofrece un amplio panorama a través del cual podemos llegar a reconocer la naturaleza de la mujer, sus cualidades, sus tareas naturales, sus defectos, derechos, entre otras cosas. Pero Schopenhauer no era como el mejor amigo de las mujeres. Entonces, incluso creó algunas frases que dicen: las mujeres son objetos de cabellos largos e ideas cortas, o las mujeres son el segundo sexo, inferior al masculino en todo respecto. Aquí vemos un desprecio hacia la mujer por parte de Arthur Schopenhauer y esto es debido como a algunas experiencias que él tuvo en el transcurso de su vida, incluso a la relación que tuvo con su madre, que como lo mencioné al inicio no fue la mejor. Otras de sus obras son El arte de ser feliz, El amor, las mujeres y la muerte, Parerga y Paralipómena, entre otras. Tomando entonces su obra El mundo como representación y voluntad, ya que es de gran importancia porque en base a esta se logra entender mucho más del pensamiento de este filósofo, o como tal el concepto de voluntad. Schopenhauer dice que la voluntad es la cosa en sí, que se constituye como el fundamento y la esencia metafísica de la realidad. La voluntad es el fondo en sí de la naturaleza fenomenal. Enseñó que la voluntad es la esencia íntima de todas las cosas y la llamó la cosa en sí. Pero lo que él trata de decir ahí es que la voluntad no es la causa, sino la esencia misma de las cosas. Schopenhauer dice que la doctrina de Kant le abrió el camino para la solución del mundo en voluntad y representación en esta obra, ¿cierto? Como ya había mencionado anteriormente, Kant fue uno de los el filósofo que Arthur Schopenhauer consideró como uno de los más importantes y que admiraba, y por tal razón considero que es importante conocer un poco más de lo que significaba la cosa en sí para Kant, ya que a partir de esto se basó Arthur.
Bueno, entonces Kant afirma que no podemos conocer el mundo, ya que no podemos acceder al conocimiento real de las cosas que existen, y por tal el conocimiento es pura representación. Schopenhauer, por el contrario, afirma que sí es posible conocer las claves de la existencia. Para él la vida es voluntad de vivir, no es un elemento positivo que nos permite avanzar en el concepto de la felicidad, y tiene como consecuencia el dolor vital, que como ya se los había explicado anteriormente, ya yéndonos como por un lado el pesimismo, y lo del dolor vital de cuando queremos algo y no logramos conseguirlo, entre otros aspectos. Entonces, como tal, este es el pensamiento que Schopenhauer tenía sobre el mundo, sobre las cosas, y en sus obras pues también se logra destacar pues algunos pensamientos, como lo mencioné, sobre la mujer, sobre el arte de discutir, y entre otras cosas. Contexto histórico. En el tiempo que Arthur Schopenhauer vivió, ocurrieron bastantes acontecimientos. Uno de ellos fue la Revolución Francesa en 1789, siendo esta uno de los principales cambios de la forma de pensar del mundo. Más tarde comenzó la Revolución Industrial en Inglaterra, luego en 1810 se inicia en Caracas la Revolución de la Independencia, donde Simón Bolívar, el Libertador, se convertirá en la figura central de la independencia de los pueblos hispanoamericanos. Más tarde, en 1813, Fernando VII vuelve al trono en España. En 1833 se dan las guerras carlistas. Explico de una vez, las guerras carlistas fueron una serie de contiendas civiles que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XIX. La principal razón de la lucha fue la disputa por el trono. También representaron el choque de algunas ideologías políticas de la época. Y en 1846 comienzan años de crisis y penuria en Europa, en un periodo jalonado de revoluciones obreras. A continuación voy a hablarles sobre algunos conceptos importantes del filósofo Arthur Schopenhauer. El pensamiento desarrollado por este es considerado pesimista. Él expresa que el mundo que percibimos es el resultado de nuestras representaciones. El mundo está hecho del mismo material que nuestros sueños. Y es a través de nosotros y de nuestro cuerpo cómo podemos conocer al mundo por medio de la voluntad. Schopenhauer afirma que todo en el mundo es voluntad. Afirma que el mundo es un dolor, un sufrimiento, sin finalidad ni sentido. También dice que nuestra existencia está entre el dolor y el hastío. Esto lo explica de la siguiente manera, diciendo que cuando queremos algo experimentamos dolor, porque no lo tenemos. Cuando logramos obtener eso y queremos otra cosa, volvemos a experimentar dolor. Y finalmente, cuando ya no deseamos nada, llegamos al hastío. Entonces, ¿qué es lo que propone este autor para la eliminación de ese sufrimiento? Lo que él propone, primero cabe destacar que Arthur Schopenhauer se afirma como un filósofo ateo. Entonces, el sufrimiento no tiene ningún valor más que el dolor que genera. Y por eso Arthur propone 3 maneras de eliminarlo, que son, primera es la contemplación estética, porque él dice que el arte es para el desinteresado, ya que no hay una voluntad de afirmación. Segundo, la compasión, que lo da a entender como el comprender el sufrimiento que hay en las realidades del mundo. Y tercero, la estética o autonegación del yo, que es el desapego de cualquier deseo. Para Schopenhauer el mundo que percibimos es pura apariencia. Sin embargo, el yo, si se nos presenta de forma evidente, este yo se nos muestra como voluntad de vivir. En el fondo, cada realidad del mundo es una voluntad de ser, lo cual conlleva insatisfacción y sufrimiento, como ya lo había mencionado anteriormente. Para finalizar, les muestro el tejido que realicé sobre el pensamiento pesimista de Arthur Schopenhauer. Como pueden observar, es un arco iris. Este lo representé como un camino hacia la felicidad. La felicidad son los colores. Los colores del arco iris representan aspectos positivos
o incluso la felicidad. El color negro representa el pesimismo y el dolor. Como se puede evidenciar, según lo que decía el pensamiento pesimista de Arthur Schopenhauer, decía que cuando queremos algo experimentamos el dolor porque no lo tenemos, y cuando ya lo queremos, cuando ya lo tenemos, queremos otra cosa y volvemos a experimentar dolor. Lo que trato entonces de decir acá es claramente lo que dice la teoría: el pesimismo opaca la felicidad y no deja que lleguemos a ella. Muchas gracias, y esa fue mi presentación.